Regla 29. Embarcaciones de práctico. La regla 29 nos habla sobre las embarcaciones del práctico. Cualquier embarcación que sirva o preste servicios para el practicaje deberá obedecer esta regla. La regla nos dice que las embarcaciones que presten servicio de practicaje en la parte de su proa deberán mostrar dos luces todo horizonte en línea vertical, siendo blanca la superior y roja su luz inferior. Luego, cuando se encuentren con arrancada o navegando, deberán mostrar, además de las luces ya mencionadas, sus luces de costado y una luz de alcance. Cuando este buque esté fondeado, aparte de las luces mencionadas antes, deberá mostrar sus luces de fondeo mencionadas en la regla número 30 del Colrec. Y cuando este buque no esté prestando servicio de practicaje, deberá exhibir y mostrar sus luces y marcas prescritas de acuerdo a las embarcaciones de su misma eslora. Para continuar, hablaremos ahora de la regla número 30. La regla número 30 habla sobre los buques fondeados y los buques varados. Hay que aclarar que el fondeo o anclaje es la maniobra para inmovilizar un objeto usando el ancla, en este caso el barco. Y anclar es la maniobra náutica necesaria para que una nave o cualquier objeto que flote quede sujeto con seguridad al fondo. Y en el caso de un buque varado, eso se hace referencia a tocar con la quilla del buque el fondo del mar y sentarse o agarrarse de él, por no haber suficiente agua para flotar. La regla número 30 nos dice que un buque fondeado menor de 50 metros de eslora deberá contener una luz todo horizonte blanca y una esfera en proa. Un buque fondeado con más de 50 metros de eslora deberá tener una luz horizonte blanca en proa, una esfera en proa, una luz todo horizonte blanca en popa y una esfera en popa. Y un buque fondeado mayor de 100 metros de eslora deberá tener una luz horizonte blanca en proa, una esfera en proa y una luz todo horizonte blanca en popa. Aparte de eso, debe tener su cubierta iluminada. Y un buque varado deberá contener una luz todo horizonte blanca en proa, una esfera en proa, una luz todo horizonte blanca en popa, dos luces horizontes rojas, tres esferas en popa y aparte deberá contener su cubierta iluminada. Regla 31 del Colrec. Hidroaviones. Cuando un hidroavión o una nave de vuelo rasante no le sea posible exhibir luces y marcas de las características y en las posiciones prescritas en las reglas de la presente parte, exhibirá luces y marcas que, por sus características y situación, sean las más parecidas posibles a las prescritas en esas reglas. Ahorita le enseñaré una imagen de cómo va a tener que mostrar sus luces y un video para ser más representativo. Regla 32. Señales acústicas y luminosas. Definiciones. La palabra pito significa todo dispositivo que es capaz de producir las pitadas reglamentarias y que cumple con las especificaciones del anexo 3 de este reglamento. La expresión pitada corta significa un sonido de una duración aproximada de 1 segundo. La expresión pitada larga significa un sonido de una duración aproximada de 4 a 6 segundos. Justamente ahorita les mostraré el audio. Buenos días, yo soy López González Víctor Manuel y yo les voy a hablar acerca de la regla número 33 y número 34. La regla número 33 en su párrafo A nos indica que los buques que tengan una eslora de 12 metros o más deben llevar consigo un pito. Los buques que tengan una eslora igual o mayor a 20 metros deberán llevar consigo una campana, y todo buque que tenga una eslora de 100 metros o más estará obligado a llevar un gong. Tanto la campana como el gong o el pito pueden ser sustituidos por otros equipos que tengan unas características acústicas similares al dispositivo que se vaya a reemplazar.
siempre y cuando se puedan hacer manualmente las señales acústicas antes mencionadas. Y por último, en el párrafo B nos indica que los buques con una eslora inferior a 12 metros no tienen obligación de llevar los dispositivos de señales acústicas que se mencionaron antes, pero si no los llevan, deberán llevar otros medios para hacer las señales acústicas. Pasando a la regla número 34, en el párrafo A se indica que cuando varios buques estén a la vista unos de otros, todo buque de propulsión mecánica de navegación, al maniobrar de acuerdo con lo autorizado exigido por estas reglas, deberá indicar su maniobra mediante las siguientes señales emitidas con el pito. Para indicar que un barco va a caer hacia estribor, es una pitada. Cuando el barco quiere indicar que va a caer hacia babor, son 2 pitadas cortas. Y por último, si está dando atrás, en ese caso serían 3 pitadas cortas. Todo eso lo menciona en el párrafo A de la regla 34. En el párrafo B indica que las pitadas podrán ser complementadas con señales luminosas, que se repetirán según las circunstancias durante la duración de la maniobra. El significado de las señales luminosas serán las siguientes. Igualmente, si va a caer el barco hacia estribor, es un destello de luz. Si va a caer hacia babor, serán 2 destellos de luz. Y en caso de que esté dando vuelta atrás, serán 3 destellos. La duración de cada destello será de 1 segundo aproximadamente. La duración entre cada destello igualmente será de 1 segundo. Y el intervalo entre señales sucesivas no será inferior a 10 segundos. Esto quiere decir que si se va a hacer 2 maniobras o 2 señales seguidas, deberá de haber como mínimo 10 segundos entre cada señal luminosa. Bien, continuando con la regla 34, en el párrafo C de la misma regla, dice que cuando dos buques se encuentren a la vista uno de otro en un paso o en un canal angosto, el buque que pretenda alcanzar al otro deberá, en cumplimiento de la regla 9, párrafo E y el párrafo I, indicar su intención haciendo las siguientes señales con el pito. Si el buque pretende alcanzarle por su banda de estribor, serán 2 pitadas largas seguidas de una corta. O en caso de que pretenda alcanzarle por su banda de babor, serán 2 pitadas largas seguidas de 2 pitadas cortas. El buque que va a ser alcanzado indicará su conformidad, igualmente en cumplimiento de la regla 9, párrafo E y el párrafo I, haciendo la siguiente señal con el pito: una pitada larga, una pitada corta, una larga y otra corta. Será en ese orden para indicar la conformidad. En el párrafo D de la regla 34 indica que cuando varios buques estén a la vista de unos de otros y se aproximen, y por cualquier causa alguno de ellos no entienda las acciones que va a realizar una embarcación, o tenga dudas sobre si está efectuando la maniobra adecuada para evitar el abordaje, el buque en duda indicará inmediatamente esa duda emitiendo 5 pitadas cortas y rápidas. Esta señal puede ser complementada con una señal luminosa, igualmente de un mínimo de 5 destellos cortos y rápidos. Y en el párrafo E indica que los buques que se aproximen a un recodo o una zona de paso o canal en donde por alguna razón esté obstruida la visión y no puedan ver otros buques, deberán hacer sonar una pitada larga. Y esta señal será contestada igualmente con otra pitada larga por cualquier buque que se aproxime, que pueda estar dentro del alcance acústico al otro lado del recodo o detrás de la obstrucción. El párrafo F de la regla 34 nos indica que los pitos que estén instalados en un buque a una distancia entre sí que sean superior a 100 metros, se van a utilizar solamente uno de los pitos para hacer señales de maniobra y de advertencia. Buen día, compañeros. Soy el alumno Blanco Callado Vianney David y les voy a hablar sobre la regla 35, que son las señales acústicas en visibilidad reducida. Bueno, pues para empezar, ¿qué es una señal acústica? Pues vendría siendo una señal de sonido en una visibilidad reducida, que es en un pequeño tramo o una pequeña distancia.
Bueno, en las proximidades o dentro de una zona de visibilidad reducida, ya sea de día o de noche, las señales prescritas en esta regla se harán en la siguiente forma. A. Un buque de propulsión mecánica con arrancada emitirá una pitada larga a intervalos que no excedan de 2 minutos. B. Un buque de propulsión mecánica en navegación, pero parado y sin arrancada, emitirá intervalos que no excedan de 2 minutos, 2 pitadas largas consecutivas, separadas por un intervalo de unos 2 segundos entre ambas. C. Los buques sin gobierno y con capacidad de maniobrar restringida, los buques restringidos por su calado, los buques de vela, los buques dedicados a la pesca y todo buque dedicado a remolcar o a empujar a otro buque emitirá intervalos que no excedan de 2 minutos, 3 pitadas consecutivas, una larga seguida de 2 cortas, en lugar de las señales prescritas en los apartados A o B de esta regla, que vendrían siendo los ya mencionados, que es una pitada larga a intervalos que no excedan de 2 minutos o 2 pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de unos 2 segundos entre ambos. D. Los buques dedicados a la pesca, cuando estén fondeados, y los buques con capacidad de maniobrar restringida que operen hallándose fondeados, emitirán, en lugar de las señales prescritas en el párrafo G, la señal prescrita en el párrafo C de estas reglas, que es emitir intervalos que no excedan de 2 minutos, 3 pitadas consecutivas, una larga seguida por 2 cortas. E. Un buque remolcado, o si se remolca más de uno, solamente el último remolque, caso de ir tripulado, emitirá intervalos que no excedan de 2 minutos, 4 pitadas consecutivas, a saber, una pitada larga seguida de 3 cortas. Cuando sea posible, esta señal se hará inmediatamente después de la señal efectuada por el buque remolcador. O sea, lo hará después de que el primer buque o el que va hasta enfrente haga sonar su pito. F. Cuando un buque de empuje y un buque que sea empujado tenga una conexión rígida de modo que formen una unidad compuesta, serán considerados como un buque de propulsión mecánica y harán las señales prescritas en los apartados A o B ya mencionados, que es una pitada larga a intervalos que no excedan de 2 minutos o 2 pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de 2 segundos entre ambas. G. Un buque fondeado dará un repique de campana de unos 5 segundos de duración a intervalos que no excedan de 1 minuto. En un buque de eslora igual o superior a 100 metros se hará sonar la campana en la parte de proa del buque, y además inmediatamente después del repique de campana se hará sonar el gong rápidamente durante unos 5 segundos en la parte de popa del buque. Todo buque fondeado podrá además emitir 3 pitadas consecutivas, a saber, una corta, una larga y una corta, para señalar su posición y la posición de abordaje a un buque que se aproxime. H. Un buque varado emitirá la señal de campana y en caso necesario la de gong prescrita en el párrafo F. Además dará 3 golpes de campana claros y separados. Inmediatamente antes y después del repique rápido de la campana, todo buque varado podrá además emitir una señal de pito apropiada. Y un buque de eslora igual o superior a 12 metros, pero inferior a 20 metros, no tendrá la obligación de emitir las señales de campana prescritas en el párrafo G y H, que es el repique de campana y 3 golpes de campana claros y separados antes y después de cada dicho repique de campana. J. Un buque de eslora inferior a 12 metros no tendrá la obligación de emitir las señales antes mencionadas, pero si no lo hace, emitirá otras señales acústicas eficaz a intervalos que no excedan de 2 minutos. K. Una embarcación de práctico, cuando ésta esté en servicio de practicaje
Podrá emitir, además de las señales prescritas en el párrafo A, B o F, una señal de identificación consistente en 4 pitadas cortas. Bueno, ahora hablaremos de la regla 36, señales para llamar la atención. Cualquier buque, si necesita llamar la atención de otro, podrá hacer señales luminosas o acústicas que no puedan confundirse con ninguna de las señales autorizadas en cualquier otra de las reglas, o dirigir el haz de su proyector en la dirección del peligro, haciéndolo de forma que no moleste a otros buques. Toda luz que se utiliza para llamar la atención de otro buque será de tal índole que no pueda confundirse con ninguna ayuda de la navegación. A los efectos de esta regla se evitará la utilización de luces intermitentes o giratorias de gran intensidad como las luces estroboscópicas. Bueno, pues aquí claramente dice que para llamar la atención podemos ocupar cualquier tipo de señal, ya sea acústica o luminosa, que no interfiera con alguna otra que esté en estas reglas, ya que pues darás a entender otra cosa y podrás poner aún más en peligro más personas y más embarcaciones. Igual se recomiendan usar las luces estroboscópicas. Gracias. RIPA, Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en la Mar. Este reglamento está conformado por distintos capítulos denominados partes. Y en este reglamento encontramos, en la parte D de este reglamento encontramos la regla 37, que habla sobre las señales de peligro. Y este dice que cuando un buque esté en peligro o requiera ayuda, utilizará o exhibirá las señales descritas en el anexo cuarto de este reglamento. Bien, las señales de peligro tienen como finalidad llamar la atención de las personas que la perciban y así demostrar o indicar que se encuentran en una situación de peligro y que requieren ayuda. Además, que la correcta utilización de estas señales nos permitirán intervenir en cualquier caso de siniestro con la mínima demora, en el tiempo más corto posible, ya que en estas situaciones el tiempo de respuesta por parte del personal es importante para hacer la diferencia. Y bueno, las distintas señales utilizadas se pueden clasificar en señales ópticas, señales acústicas y señales radioeléctricas. Veremos las señales ópticas, son las que percibimos a través de la vista y pues así demostrar nuestra situación de peligro, o al avistar sabemos que esta significan. Desde los más básicos podría ser el movimiento alternado de subir y bajar los brazos. Esta señal debe ser lentos y repetidos alternadamente. Es lo único como para indicar una situación de peligro. Otro sería un cañón u otra señal detonante con la conformidad de la regla 37, anexo 4. Indica que un buque cuando requiere ayuda o esté en situación de peligro utilizará un disparo de cañón u otra señal detonante repetidas a intervalos de 1 minuto aproximadamente. Tenemos otra situación como los que son los cohetes o granadas que despidan estrellas rojas o destellos rojos. Esta regla, en conformidad de la regla 37, anexo 4, indica que un buque cuando esté en situación de peligro y requiere ayuda utilizará estas cohetes o granadas que ayudan a hacer destellos luminosos de color rojo. El Código Internacional de las Señales, estas banderas, November y Charlie, pues juntas indican esta situación de peligro y que requiere ayuda inmediata. Los cohetes de bengala con paracaídas u bengala de mano que produzca luz roja. Esta, en conformidad de la regla 37, anexo 4, indica que un buque en situación de peligro y
cuando se requiere ayuda, utilizará cohete de bengala con paracaídas o bengala de mano que produzca luz roja. Una señal fumígena que produzca una densa humareda, de color naranja. Y bien, pues estas, en conformidad de la regla 37, anexo cuarto, señala que al estar en situación de peligro y requerir ayuda, utilizará esta señal fumígena que producirá una densa humareda de color naranja. Otra parecida a esta sería la marca colorante del agua. Estos normalmente pueden ser de color verdes, brillantes o naranjas igual. Y este indica pues una situación de emergencia. Normalmente ya es cuando están en las balsas. Entonces la corriente te llevará hacia una distancia aproximadamente lejana de tu embarcación hundida, pero este colorante hará que puedan, eh, puedas señalar tu posición. Otras señales ópticas serían estas de un trozo de lona de color naranja con un cuadro negro y un círculo. Dice que en la conformidad con regla 37, anexo 4, indica que un buque en situación de peligro y requiere ayuda utilizará un trozo de lona y este significa pues la señal de peligro. Entonces, digamos que es como un símbolo el cual está señalando la emergencia. Otro parecido a esto sería la bandera con cuadro. Es una banderita de color naranja que está encima como de una bola negra, como una boya negra. Y pues igual está señalando una situación de emergencia. Otra señal de emergencia a bordo, óptica, sería pues una llamarada, ya sea tener un lugar específico en donde pueda encenderse, claro, esta llamarada y así no ocasionar más desastre. Las señales acústicas nos alertan sobre alguna situación de peligro a través del sonido. Uno de ellos sería un sonido continuo, eh, de conformidad con la regla 37, anexo cuarto, señala que un buque, cuando está en situación de peligro y requiere ayuda, utilizará un sonido continuo producido por cualquier aparato de señalización de neblina. Una señal SOS de código Morse, al igual que digamos, el pitido contundente, esta señal de Morse, código Morse, es muy característica, ya que su sonido produce esa noción de que están solicitando ayuda o estás en una situación de emergencia. Otra palabra o sonido que sería correspondiente a una situación de emergencia sería la palabra Mayday, y está en conformidad de la regla 37, anexo cuarto, indica que una señal emitida por radiotelefonía consiste en la palabra Mayday. Esta indica situación de emergencia y requerir apoyo. Señales radioeléctricas. Estas señales radioeléctricas son las más complejas, ya que su interpretación requiere de conocimientos técnicos y específicos. Una alerta de socorro mediante llamada selectiva digital. Cuando un buque esté en peligro y requiere ayuda, utilizará una alerta de socorro mediante la llamada selectiva digital que se transmite en el canal 70 de ondas métricas o en las frecuencias de diferentes gigahertz, los cuales llegan a una distancia grandes y pues son fáciles de transmitir, ya que el aparato tiene un botón el cual comenzará a transmitir esta señal de auxilio. Una alerta de socorro buque costera.
en conformidad de la regla 37, anexo cuarto, indica que cuando un buque esté en situación de peligro y requiere ayuda, este utilizará un buque costera, una señal que es transmitida por un aparato transmitido por la estación terrena del buque, normalmente Innsmart u otro proveedor de servicios por satélite. El EPIRB, Emergency Position Indication Radio Beacon, es otro de las señales radioeléctricas. Cuando un buque esté en peligro y requiere ayuda, utilizará este tipo de señales transmitidas por radiobalizas de localización de siniestros. Las señales aprobadas transmitidas mediante los sistemas de radiocomunicaciones, normalmente conocido como SART, se utilizará pues mediante sistemas de radiocomunicaciones incluidos en los respondedores de radar de las embarcaciones de supervivencia. Estas normalmente están en este tipo de embarcaciones de supervivencia, pero pues igual son bastante eficientes a la hora de transmitir tu ubicación y recibir el apoyo. Esto sería.